El personaje de una película de ficción, Gordon Gekko, dijo una vez que la madre de todos los males es la especulación y si estudias las relaciones de causa y efecto que subyacen a cualquier burbuja económica, probablemente estarás de acuerdo con él. Considere la crisis inmobiliaria de 2008, la crisis de las .com de principios. Década de 2000 o tal vez una burbuja menos conocida. La manía de los tulipanes de 1637, una época en la que un solo bulbo de tulipán se valoraba tanto como una mansión en el Gran Canal de Ámsterdam, mientras que cada una de estas burbujas son ciertamente únicas en sus respectivas formas. Palidecen en comparación con lo que algunas yo diría que fue la mayor burbuja de activos de todos los tiempos, la caída de los pesos de los tacos o Calmana. Esto puede ser una sorpresa teniendo en cuenta que el Q8 es geográficamente 551 veces más pequeño que los Estados Unidos, con 153 veces menos ciudadanos en 1982, lo que plantea la pregunta de cómo surgió esto. El pequeño país del Medio Oriente alguna vez ostentó el título de tercer mercado bursátil más grande del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y Japón. Sin más demora, exploremos el espectacular ascenso y caída de la burbuja de $250 billón de Kuwait, cuyas consecuencias resultaron en el equivalente a $250 millones. El 22 de febrero de 1938. Kuwait se llevó el premio gordo del petróleo de recursos naturales hasta el punto de que todavía controla más de 100.000 millones de barriles. El descubrimiento del oro negro puso en marcha lo que solo puede describirse como la tormenta económica perfecta. Una tormenta tan fascinante como devastadora después de décadas de extracción de petróleo. La producción de Hugh Watts en los años 60 comenzó a acelerarse. Spinelli dejó a muchos Q8es inundados de efectivo para la primera vez que se produce un fenómeno sin precedentes teniendo en cuenta que la riqueza del país se concentraba anteriormente en manos de una minoría selecta, como la familia real o funcionarios gubernamentales de alto rango. El rápido aumento de la riqueza del país se puede atribuir al aumento del petróleo año tras año. Producción, así como el aumento global sin precedentes en el precio del petróleo, que se cuadruplicó después de que Kuwait y otras naciones árabes productoras de petróleo embargaron a Estados Unidos y otros países en 1973 por su apoyo a Israel durante la guerra de Yom Kippur. El precio de las materias primas subió aún más después una serie de recortes de producción en el Medio Oriente. Redujeron la oferta y aumentaron la demanda, aumentando así el precio del petróleo. Lo que siguió fue una catástrofe económica para las naciones que dependen del petróleo extranjero, especialmente los Estados Unidos, ya que agravó una grave escasez de gasolina que provocó colas de varias horas en surtidores de gas en todo el país. Pero a diferencia de Occidente, Kuwait, rico en petróleo, se encontró en su mejor posición estratégica en la historia del país mientras los ciudadanos de Kuwait buscaban un lugar para estacionar sus nuevas fortunas. El gobierno lanzó su mercado de valores oficial en 1977 llamado Boursa, pero para frustración de los ciudadanos de Q8, el mercado estaba dominado en gran medida por los ricos del país, quienes en su mayoría comerciaban entre ellos en grandes bloques de acciones, desplazando efectivamente a los inversores más pequeños, además de ser controlada por la élite. Boursa, fuertemente regulada, albergaba solo una breve lista de empresas de AT, ya que el jeque real de la nación rara vez permitía nuevas OPI por temor a que la especulación fuera de control volcara el mercado, insatisfecho con la pequeña gama de acciones a vender. El Ejir del Zoco Almanac se formó el año siguiente en 1978, a diferencia de Boursa, fuertemente regulada y dominada por la élite. El Zoco permitía a todos los inversores comerciar con empresas que no eran AT y que no cumplían con los estrictos estándares del jeque real si el tesorero era confiable y mercado regulado. El Zoco Elmana, que literalmente se traduce como el mercado en el lugar de descanso de los camellos, era el salvaje oeste del Medio Oriente, el mercado para el nuevo inversor mundial. Ya que los precios del petróleo continuaron subiendo en gran medida gracias al inicio de la revolución iraní, el Zoco creció en popularidad ganando una reputación de acuñar millonarios de izquierda a derecha. Como siempre es el caso con las burbujas, multitudes más grandes de especuladores se hicieron cada vez más ricos, dejando a los que miraban al margen sintiéndose excluidos solo para inevitablemente unirse a la fiesta a medida que la especulación se hacía más desenfrenada. Mucho antes de que el Zoco se ganara la reputación de ser mucho más interesante que la bolsa y de convertirse más en un centro de entretenimiento que en una plataforma de inversión, el creciente ascenso del mercado de valores puede atribuirse principalmente a una curiosa peculiaridad de la ley AT que permitía a los inversores comprar cantidades casi infinitas. Acciones con cheques posfechados que se trataban como efectivo independientemente de los ingresos o activos del inversionista, y como resultado del uso de cheques posfechados.
Los inversores tenían un margen ilimitado para comprar tantas acciones como sus corazones desearan. La peculiaridad se debía a la cultura que prohibía el incumplimiento de un préstamo porque se consideraría inimaginable y avergonzaría a toda la familia del moroso, a pesar de que todo el mercado de valores se construyó sobre una casa de cheques posfechados. Los inversores no estaban preocupados por perder dinero después de todo. La última vez que se produjo un pequeño pánico en una bolsa de valores alcista, el gobierno intervino y compró sillas para que ningún inversor sufriera, demostrando que el gobierno siempre estaría ahí para rescatar al mercado. Los inversores tradujeron esto en el sentido de que podían comprar acciones en el mercado. Almanaque del zoco con dinero que no tenían, con la fe en que el gobierno nunca permitiría que se produjera una crisis al comienzo de los días de negociación del SUP. Los cheques posfechados siempre se pagaban a tiempo porque los inversores podían asegurar ganancias antes de su vencimiento. Los controles llegaron a este nivel poco saludable de confianza de los inversores combinado con el acceso a capital ilimitado, que significaba que ningún precio de las acciones se consideraba demasiado alto. En un ejemplo extremo, un ex empleado del gobierno de poco más de 20 años de la Oficina de Pasaportes de Q8 pidió prestados la asombrosa cantidad de $14.000 millones con sus cheques posfechados después de que 54 empresas cotizaran en la demanda. El aumento de precio promedio para esa primera aquí hubo un 63%. Algunas acciones se duplicaron en solo un mes y otras crecieron entre 13 y 15 veces en cuestión de semanas. Una de estas acciones de alto vuelo fue Gulf Medical, un hotel fallido convertido en hospital que recibió tanto interés de los inversores que su oferta pública inicial recaudó 2.600 veces más que el objetivo original, que requería 40 maestros de escuela solo para procesar las paletas de documentos de inversión que llegaban en el avión. Debido a esta codicia desenfrenada surgió el problema exacto de que el Royal Sheikh estaba tratando de evitar estafas fantasmas haciéndose pasar por compañías legítimas que no tener clientes o ingresos y mucho menos ganancias. El atractivo de la riqueza casi instantánea era tan grande que incluso el propio ministro de Comercio de Q8, que se suponía estaba a cargo de regular el mercado extrabursátil, se vio tentado a probar suerte en la sopa. Casino, junto con varios miembros del Parlamento del Q8, estimó que en la primavera de 1982 flotaban en el mercado unos 29.000 cheques por un total de $94.000 millones, cuando comenzaron a difundirse rumores de que la mayoría de las empresas del zoco almanaque eran simplemente trozos de papel sin valor de la época. En el verano de 82, cuando los precios de las acciones se duplicaban cada hora, el mercado bursátil no oficial de AT había aumentado de 5.000 millones a más de 100.000 millones, convirtiéndolo en el tercer mercado de valores más grande del mundo, pero duró poco después de que UNAT intentó depositar un cheque anticipadamente, que rebotó cuando las preocupaciones de los inversores se arremolinaron. Espera que el ministro de Finanzas hiciera realidad los temores de que el gobierno no intervendría al afirmar que los especuladores debían pagar por sus pecados de acuerdo con la tradición islámica, lo que, combinado con el riesgo de incumplimiento de los cheques posfechados, desencadenó una crisis instantánea y generalizada. Los datos históricos de pánico son algo turbios sobre lo que siguió después, pero dijeron que las operaciones no solo se desaceleraron, sino que simplemente se detuvieron por completo, dejando a los acreedores con la bolsa durante casi 30 años. 000 cheques sin valor por un total de 12 cifras de deuda o el equivalente a $239.000 por cada hombre, mujer y niño. En perspectiva, la deuda nacional per cápita de Estados Unidos en 2018 fue de aproximadamente $66.000. El daño causado por el zoco fue tan catastrófico que el país no tenía otra opción que cerrar su bolsa oficial en noviembre de 1984 y reconstruir la antigua bolsa desde cero, esta vez llamando a su mercado la Bolsa de Valores de Kuwait. Desafortunadamente para el octavo trimestre su suerte finalmente se había acabado cuando el país fue empujado a una recesión luego de un exceso de petróleo que recortó el valor del petróleo en aproximadamente un 80% durante un periodo de 6 años después de su punto máximo. Las fuerzas iraquíes invadieron el país en agosto de 1990, debilitando aún más su ya dañada economía. La historia épica de la fusión del zoco el Mina, que ya tiene 4 décadas, contiene una serie de lecciones valiosas para los inversores de hoy, como la necesidad de hacer una pausa y reflexionar cuando otros inversores ignoran las valoraciones o la tan necesaria práctica de diligencia debida en la descripción del vídeo a continuación. Y muchas gracias por verlo. Si lo disfrutó, asegúrese de hacer clic en el botón me gusta y suscribirse. Después de suscribirse, asegúrese de hacer clic también en la campana.
Icono y luego la opción todo en el menú desplegable para que se le notifique sobre nuevas cargas como esta y, pero no menos importante,